Balsa, tal? un gusto conocerlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Qué le va a tal? usted? ¿Todo bien? Nos conocimos en Mar del Plata Exactamente. en un día Hace- que jugaba River. Hace allá, mucho tiempo en eso. un torneo de verano. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, un día tan especial para todos los argentinos y no deja de serlo también para usted. Lo escuché en una nota, lo escuché en varios lugares hoy, me pareció muy interesante lo que usted planteaba. Para entrar a charlar un poco de la vida y un poco de Argentina, porque además usted es un intelectual, es un pensador. ¿Cómo lo ha vivido a este día? ¿Cómo vive cada día como estos? Bueno, no estoy de acuerdo con que sea un pensador. Sí, Soy sí, un sí, lo ciudadano es. más. Maestro, un- profesor, además, sí. A ver, este, creo que la he vivido como todos los argentinos. No digo que tengamos que vivirla, cada uno tiene experiencias distintas. El, el- el contexto que vivió es totalmente distinto, pero creo que lo importante es que el pasado no se puede olvidar. El pasado hay que superarlo en el marco de la verdad, en el marco de la justicia, sin odio, sin rencor y sin violencia. Y sin venganza. Esa es mi opinión sobre el pasado. usted sabe que yo Si queremos, no es un cassette que se borra y se vuelve a No, grabar. lo entiendo, lo entiendo. Usted sabe, Balsa, que yo, preparando la charla que iba a tener con usted, primero me fijé en qué año nació usted, en qué año estudió usted, con qué edad lo toma el golpe de Estado del 76, dónde lo toma, usted estaba en Perú, e incluso la edad, la diferencia de edad que tiene con aquellos que llegaron al poder en el golpe del 76, que eran todos generación 24, 23, 1924, 1923, Macera, Videla, y usted es 10 años más joven que todos ellos. Por eso a mí me interesa entender su cabeza como militar, cómo se formó usted como militar y por qué nos pasó esto con los militares en Argentina históricamente. A usted lo toma estudiando por ejemplo, en el 52 usted estaba estudiando, ¿no? Ingresé al colegio militar en febrero de 1952. O sea, entró con el gobierno de Perón y lo toma el bombardeo de Plaza de Mayo y la revolución de la Libertadora, ¿usted lo toma en el 55 ya adentro o ya salido? Adentro. Pero Adentro. En el 52 mi primera actividad con 17 años fue el desfile donde Perón asumió su segunda presidencia. Unos días después, Eva Perón muere un sábado 26 de julio de 1952. Tuve que hacer 2 guardias, sería fines de julio, principios de agosto, el velatorio duró como 10 días. En el velatorio de Eva Perón, 2 guardias, vi la congoja del pueblo. Y también estuve en el cordón de honor en la Avenida de Mayo, porque la última noche a ella no la velan en el Consejo Deliberante, sino en el Congreso. 4 años después, siendo cadete de 4º año, estaba en retiro tomando un tren de vuelta al Palomar. Era un día gris, no llovía. En el momento me quedó grabado algo que alguien dijo, ¡qué truenos! Cuando llegué al Palomar, 45 minutos después, en aquel entonces, no eran truenos. Se había bombardeado la ciudad de Buenos Aires. Más de 300 muertos y un número no determinado de heridos. Al día siguiente, la batería de artillería del Colegio Militar, yo estaba en 4º año, viene y ocupa posición en la costanera sur. ¿Pero usted qué le pasa Vi la ahí? ciudad bombardeada. Claro, y además con las armas que usted aprendía a utilizar. Entonces ahí le pregunto, Martín, fíjese cómo se cría un militar que en el golpe del 76 tenía 43 años, como usted, que no estaba acá, porque usted hizo un mea culpa, usted fue expulsado del círculo militar, usted la pasó mal después de todo lo que, de la autocrítica y lo que hizo. Ahora quiero también hablar de lo que significa lo militar en Argentina. Pero, a ver, yo quería preguntarle a usted cómo era la cabeza de los militares históricamente. O sea, ustedes estaban dentro de la escuela militar, pero siempre pasábamos de 3 años de gobierno democrático a un golpe de Estado y 5 años de gobiernos de facto. O sea, ¿cómo se forma intelectualmente un militar en Argentina en esa época? Bueno, yo voy a responder cómo me formé yo y mi generación. Sí. El colegio militar en la época mía tenía una educación muy sólida desde el punto de vista de ciencias exactas y sobre todo humanística. Pero mi generación vivió 4
de los 6 golpes de Estado del siglo XX. El del 55... Vaya despacio. Su generación vivió 4 de los 6 golpes de Estado del siglo XX. Exacto. El del 55, septiembre del 55, el derrocamiento de Perón, un gobierno... Los golpes de Estado cívico-militares. Cívico-militares. Vaya, yo necesito que usted me vaya explicando parte por parte. ¿Cómo no? Esa era una pregunta que yo tenía para hacerle a usted. Explíqueme cuál es la diferencia de un golpe. Está por supuesto cuando se dice cívico porque está la civilidad, la ciudad, el civil. ¿Por qué el del 76 fue cívico-militar o fue militar? No, fue cívico-militar. Y concretamente quisiera empezar con el de Perón, ¿no es cierto? Con el del 55. Yo era cadete en ese entonces. Pero unos años después... ¿Por qué cívico-militar? Mire, le cuento. Yo tengo 44 años, nací en el 71 y en el 76 era muy pequeño, tenía 5 o 6 años. Mi padre trabajaba en Santa Fe, en el interior, tenía máquinas cosechadoras, me debe estar viendo ahora. Mi madre vivía en un pueblo criándome a mí. ¿Y qué hizo mi pueblo? ¿Qué hicieron tipos como mi padre y mi madre? O sea, yo no puedo tomar a mi padre y mi madre como golpista en el 76. No, por supuesto, no todos fueron golpistas. ¿Qué parte de la sociedad fue golpista? Una parte de la sociedad, y me refiero concretamente a sectores políticos de distinta ideología, del amplio espectro político, de la extrema derecha a la izquierda, al comunismo. Estuvieron presentes en todos los golpes militares favoreciendo el golpe, empezando con el golpe de Perón. Hubo sectores políticos, empresariales, sectores me refiero. No todos, sí sectores. No todos. Sí. Políticos, empresariales, sindicales, militares, periodistas, algún miembro de la iglesia también, porque eso lo fui viviendo, ahora lo viví como saliendo de la adolescencia, me recibí con 21 años, el de Frondizi como teniente el de Ilia, y como mayor, yo estaba en Perú, desde fines del 75 hasta principios del 78, el último golpe militar. Ahora, cívico-militar. Usted cuando vuelve de Perú, usted vuelve en el 78 de Perú. 78. O sea, 76, 77. Y parte del 78 lo vive en Lima. ¿Usted trabajaba...? No. Viví en Lima todo el año 1976 y 1977. El 78 regresa. Regreso, bueno. En febrero estaba acá, del 78. Usted trabajando, era militar en Lima, estaba estudiando en Lima, estaba trabajando en Lima. Cuando vuelve a la Argentina, eso es lo que a mí me sorprendió, una vez lo leí y también lo he escuchado. Usted recibía un diario por día a la tarde. Se sorprende cuando viene a la Argentina. No tabloide, era el diario La Nación, el único que se recibía. Usted leía La Nación a la tarde en Lima, en Perú. Bien. Bien a la tarde. Bien a la tarde. Pero dígame, entonces, a mí lo que me sorprendió, que esto es lo que a mí me suena una alarma para preguntarle es, cuando usted llega a la Argentina de nuevo en el 78, que ya hacía 2 años, 1 año y medio se había producido el golpe, usted se sorprende por lo que estaba pasando. Ni siquiera habiéndose enterado, porque también ahora se lo voy a preguntar, de todas las aberraciones que se venían cometiendo. Pero, o sea, ¿cómo no se enteró? O sea, imagínese no se enteró usted, que era parte de la fuerza, que era una persona formada. Entonces, no sé, ¿cómo es que no se enteró? ¿Cómo fue eso? ¿No, era imposible enterarse por un diario o por lo que pasaba o por escuchar una radio? No, creo que solo un diario, quizás el Buenos Aires Herald. Todas las atrocidades no salían en los diarios en esa época. No salían, se fueron conociendo después y se acentuó el conocimiento a partir del juicio durante el gobierno del doctor Alfonsín a las juntas militares. Yo, mientras estaba en Lima, fue un curso de Estado Mayor 1 año y un curso de comando y administración dado por la Universidad Mayor San Marcos otro año. Mientras estaba en Lima estaba abocado a lo que tenía que hacer, un curso, estudiar. Las noticias de la Argentina, las que podía leer en un solo diario que llegaba. Los medios de comunicación eran distintos. Hoy nos están viendo en varios países, claro, en vivo, sí, pero sí. En aquel entonces no. Regreso y voy a un destino académico, la Escuela de Artillería, y la prioridad del ejército a partir del febrero de 1978 era prepararse para un posible conflicto con Chile. Claro. Gracias a Dios no se concretó. Dígame una cosa. Y fue el año del Mundial. Claro, y ahí,
cuando usted empieza, a ver, trato de trazar un paralelismo como sería si yo tuviese que juntarme con mi ambiente y yo me junto a comer con mis colegas y me junto a comer con amigos de Radio Mitre, de Radio Continental, muchachos, algún que otro de Página 12, Radio El Plata. Y ya sabemos, entendemos entre todos nosotros qué está pasando en nuestro medio. No sabemos la letra chica lo que ocurre, pero sí estamos al tanto de lo que pasa en cada lugar. Ahí se entra a dar cuenta que se cometían las atrocidades que se cometían, vuelos de la muerte, torturas, apropiaciones de bebé. ¿Se da cuenta ahí, se empieza a parar la oreja y se da cuenta cuando llega a la Argentina o le costó tiempo darse cuenta? Porque también lo he escuchado en alguna declaración que usted se sorprendió con todo lo que pasaba. No solo Balsa se sorprendió, muchísimos del grado mío también. Es interesante su pregunta, voy a intentar responderle. Y hablo sobre todo por el ejército, porque creo que en la Armada y la Fuerza Aérea fue distinto. En el ejército había una mini organización de la especialidad de inteligencia que actuaba dentro de la organización. Miles y miles de oficiales y suboficiales no cometieron ninguno de esas sevicias, asesinatos, desaparición forzada de personas, violaciones sexuales, robo de propiedades, desaparición forzosa de personas, tirar vivos o muertos. Actuó una mini organización dentro del ejército. Por eso el número de imputados de todas las Fuerzas Armadas en este momento, de seguridad, policiales y todos, no sé si llegan a 2.000. Y la fuerza tenía alrededor de... todas las fuerzas tenían más de 300.000. Pero muy pocos hicieron un daño grande. Cosa, esos muy pocos que usted me cuenta, general, que hicieron un daño grande, ¿eran compartimentos estancos o los otros sabían? Y porque, a ver, reitero, usted después ya volvió también en el 78, pero los que se quedaron acá, ¿escuchaban un alarido de dolor o de tortura? Porque además Automotores Orletti o La Perla, o en algunos lugares eran o ESMA, eran escondidos, pero otros estaban a la luz del día. ¿Hacían como que no escuchaban nada o realmente estaba tan compartimentado esa banda delictiva que funcionaba de torturadores y depravados dentro de las Fuerzas Armadas que nadie podía saber que actuaban? Interesante su pregunta. Se actuaba en compartimentos totalmente estancos con esta característica. Una fuerza donde las atrocidades se cometieron en un lugar de la fuerza emblemático fue la Escuela Mecánica de la Armada. Sí. En el Ejército, todos los centros, esos que usted dice, de nombres nunca vi ninguno, pero de nombres, el Pozo de Banfield, todo eso, no estaban en unidades del Ejército. Esa es una característica muy especial, muy particular que sucedió entre el Ejército y otra fuerza. Nadie podía escuchar un grito, una tortura, porque no se ejecutaban en unidades del Ejército, se ejecutaban, y todo esto yo lo fui incorporando en la medida que fui conociendo, en los lugares llamados eufemísticamente lugar de reunión de detenidos, donde decían que ahí se detenían las personas para pasarlas a disposición del Poder Ejecutivo. Luego, tarde comprendimos que no eran lugares de reunión de detenidos, eran centros clandestinos de detención, de los cuales operaba inteligencia de ejército, pero no en unidades militares. Por eso, Fantino, no podía haber escuchado un grito de dolor porque no se actuaba en las unidades. La clandestinidad era total. Además, otra cosa. Es triste lo que voy a decir, sobre todo porque afectó al ejército y a instituciones armadas. El ejército no fue ajeno a eso. Yo no tengo ningún conocimiento, ni trascendió de una violación sexual atribuida a organizaciones armadas irregulares. No les quiero llamar subversivas, porque los subversivos número uno fue el ejército en los 6 golpes militares donde subvertió el orden internacional. No hay ninguno atribuido a esas organizaciones, sin embargo no puedo decir lo mismo de hombres de uniforme, del ejército, de la armada, de la policía bonaerense, la policía federal, servicio penitenciario, violaciones sexuales. Discúlpeme una... Acá se recurrió, acá hubo una violencia, ninguna duda, ¿no es cierto? Es decir, la respuesta a una violencia, el accionar de esas fuerzas armadas irregulares,